Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel, saludándole en este día, esperando que el Dios de la gloria, en su infinito amor y misericordia, esté derramando bendiciones sobre su vida, sobre su familia, y que tu fe no falte, como el Señor le dijo a Pedro, que Satanás había pedido para zarandearle, pero que él había intercedido al Padre para que su fe no falte. Esa es la oración que le hago yo a mi Jesús. Aleluya, que nuestra fe no falte. Gloria a Dios. Dios les bendiga grande y ricamente. Les saludamos desde acá de la ciudad de Hyattsville, Maryland. La Iglesia Evangélica Remanente Fiel les saluda a usted y a toda su familia. Gracias por estar en sintonía. Gracias por haberle dado play a este video para que juntos hoy este día leamos la bendita y gloriosa palabra de Dios en el libro de los Romanos. Estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo y hemos iniciado con el libro de los Romanos. Hoy estaré leyendo con la ayuda del Señor Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 para la gloria del Señor. Romanos 8, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y como siempre pondremos ahí en la pantalla de su televisor, en la pantalla de su teléfono, para que usted pueda leer la palabra de Dios con nosotros hoy este día. Amén. Y usted me dirá por qué dice con nosotros y solo lo veo a él ahí en la pantalla. Sí, que conmigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Nunca estamos solos porque el Señor prometió, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que empezamos con la lectura de la bendita y gloriosa palabra de Dios en este día. Dice de la manera siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces nosotros tomamos lo que nos conviene o lo que nos gusta de la palabra del Señor y no vemos todo el contexto. Muchas personas, y es bonito saber esto de la primera parte de este primer versículo, ¿verdad? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bonito. Pero hay una condición. Allí en la siguiente parte del versículo 1, hay una condición. Lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Por esto el tema de este capítulo es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Pues mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito Dios. Qué bueno es que estemos en Cristo Jesús. Y hay esperanza, pero dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la pregunta que surge aquí, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar viviendo en santidad, en comunión con Dios, amándole a Él. Bendito sea Dios, en comunión con nuestro Dios. Gloria a Cristo. Dice el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en mi carne. Bendito el Señor. Era imposible para la carne poder vencer todas esas, hermano, vencer todas esas malas crianzas, malas costumbres, amén, esos deseos pecaminosos, gloria a Dios. Era imposible, dice aquí la palabra bendita de Dios. Pero gracias sean dadas al Señor, que envió a Jesucristo en semejanza de carne, dice, para vencer al pecado. Y porque Él venció, nosotros también hemos vencido. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que andar en el Espíritu de Dios. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está hablando que aquel que
somos del Espíritu, tenemos que pensar en las cosas espirituales, cómo agradar a Dios, cómo buscar a Dios, cómo llenarnos de Dios, cómo saber más de Dios, cómo conocer a Dios. Y los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne, piensan en la bebida, en la droga, tienen una mujer, cómo consiguen otra mujer, cómo conquistan a otra, y así. Piensan en las cosas de la carne. ¿Qué vamos a hacer este día? Dice la carne, vamos a ir al parque, vamos a ir al mall, vamos a ir a bailar, vamos a ir a la discoteca. Esto piensa la carne. Pero los que somos del Espíritu, ¿qué estamos pensando? Este día, ¿será que hay culto en su iglesia? Dice, bueno, este día yo me he levantado pensando en que voy a ir a adorar al Señor, pensando que voy a ir a exaltar el nombre bendito del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo es que el que se ocupa de la carne es muerte, pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu es vida, vida eterna, vida abundante, vida bendecida, vida y paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto los designios o los deseos, ¿verdad?, de la carne son enemistad, son contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquel que vive en la carne, agradando a la carne, no pueden agradar a Dios. Ni tampoco pueden y ni quieren, que es lo más triste. Porque hay una fuerza demoníaca, hay una fuerza espiritual terrible que les domina, que les incita a hacer el pecado, a hacer la maldad. Porque no tienen el poder de la vida espiritual, del Espíritu Santo morando en ellos. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podrá creer en Dios, podrá mencionar el nombre de Dios, quizás puede orar a su manera, ¿verdad? Pero dice que si vive conforme a la carne, pecando, dándole gusto, deleitando la carne a lo que le agrada a este cuerpo, a este cuerpo, no mucho le agrada. No le agrada buscar las cosas de Dios. Mire la gente que no ha entregado tu vida a Cristo, invítelo a la iglesia, le va a poner cientos de excusas. Pero para ir a hacer otras cosas, ahí no presentan excusas. ¿Por quién puede más? La carne puede más en ellos. Pero qué lindo, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. Pero qué lindo es cuando el Espíritu mora en nosotros, es el que nos ayuda para que podamos nosotros agradar al Señor. Dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando con gente que ya conoce al Señor, con gente que ha recibido a Cristo, con aquellas personas que hemos recibido el poder del Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no ha aceptado a Cristo, no cree en Cristo, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, no es de Cristo. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, está muerto. Bendito Dios. Dice aquí el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bendito Dios. El 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué lindo es, amado hermano, que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Aquellos que creen en mí, dijo el Señor, vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué lindo es tener morando, viviendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Qué terrible es vivir sin Cristo. Aquellas personas que no tienen al Señor, que no tienen al Espíritu Santo. Pero bendito sea Dios, que Dios nos da la fuerza a nosotros para vivir en esta comunión con el Señor. Mi amigo, usted que me ve, hermana, hermano, que quizás está apartado, desviado de las cosas del Señor, hoy usted puede volver a Cristo y restablecer esa comunión, amén, esa amistad con el Señor nuevamente. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. No, somos deudores al Señor, que tiene que haber esta gratitud, ese deseo de entregarnos con pasión al Cristo de la gloria, amarle a Él con todo el corazón, servirle a Él. Bendito sea el Rey de la gloria. Dice el versículo 13, aquí, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Qué precioso! ¡Aleluya! Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, es que solo con el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, viviremos. ¿Ve? Que solamente el Cristo de la gloria tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Por eso dice la palabra, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Solamente el Espíritu Santo puede, hermano, hacer esto. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir. Solo el Espíritu puede hacer morir las obras de la carne en la persona. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué será lo que nos pide el Espíritu? ¿Qué será lo que nos pide el Espíritu Santo? Disculpe usted. El Espíritu Santo nos va a pedir orar. El Espíritu Santo nos va a pedir leer la Biblia. El Espíritu Santo nos va a pedir ayunar. El Espíritu Santo nos va a pedir congregarnos, amar a los hermanos. Pero qué triste es. Recuerde, hermano, que tenemos una lucha contra las fuerzas infernales. El mismo diablo que está luchando con nosotros día tras día por querer desalentarlo, por querer desanimarlo. Y son muchas cosas que el enemigo va a querer quitarnos, esas armas que Dios nos ha dejado. Y la primera es la oración. Usted y yo nos debemos de preguntar cómo estamos en la oración. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Escúcheme bien. Esta palabra es para usted y para mí. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Porque cuando caemos de rodillas nos comunicamos con el Padre y le pedimos a Él. Así es que medite usted cómo está y yo también delante del Señor. Como dice un refrán, dime cuántas horas y me diré, y como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Espiritualmente decimos, dime cuántas horas y te diré qué clase de creyente eres. Bendito el Señor. Alábele si puede. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Eso es lo que el espíritu diabólico y satánico que estaba anteriormente, era el que nos dominaba, era el que nos esclavizaba al pecado. Sino que dice aquí, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito lindo, Padre eterno, Padre amado. Aleluya. Abba, Padre. Esa palabra Abba significa Padre o papayito. Oh, bendito el Señor, bendito sea mi Padre celestial. Gloria a Dios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros y nos ministra, eso nos está testificando. Dios te dice, estoy contigo, yo vivo en ti. Aleluya, tú me perteneces. Bendito Dios. Eso es lo que dice aquí. Por eso este capítulo 8 habla de viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si no se mueve el Espíritu Santo y no sentimos el Espíritu Santo, ojo con eso. Aleluya. Póngase listo. Póngase pila. Hay diferentes formas de decir, pongámonos bien con Dios. Aleluya. Dice el versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito el Señor. El 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito Dios. Da por ciertísimo el apóstol Pablo. Y este hombre sí sabía de aflicciones. Usted y yo quizás no sabemos nada de aflicciones, hermano. Nosotros a veces nos afligimos con una uña que nos duela, con un uñero, con un ranchito, con un barro que le sale en la cara. Ya estamos pensando que estamos en prueba y en dificultad.
Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de las pruebas, dificultades que puedan haber son comparables con la gloria que nos espera, con la gloria venidera. Es necesario, dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que por esto el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra está aguardando este momento, amén, cuando esta tierra sea transformada. Tierra nueva y cielo nuevo. Dice el versículo 9, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gloria a Dios. El 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire, hasta esta tierra va a ser libertada de la esclavitud, de la maldad. ¿Cuánto daño se le hace a esta tierra? Gloria a Dios. Porque, hermano, habrá un tiempo que será el tiempo más lindo y maravilloso que ha vivido esta tierra. El reino milenial de Cristo, cuando Él venga a reinar a esta tierra. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Jesucristo habló de los dolores de parto también, como la mujer encinta, ya cuando los dolores están pronto, hermano, para el rapto de la iglesia. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro que sí, aleluya. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Por fe andamos, ¿verdad? No por vista. Bienaventurados, dijo el Señor, los que sin ver han creído. Bendito el Señor. Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque no lo vemos. Tenemos que tener paciencia, la capacidad de aguantar, la capacidad de soportar pruebas, aflicciones, enfermedades, dificultades, cuántas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo. Bendito el Señor. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero dejar este capítulo aquí para decir algo, hermano, con respecto a este pedazo de pan tan precioso de la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una clase de oración especial. Es especial. Debemos de pedirle a Dios orar de esta manera, pero lamentablemente cuando experimentamos esto nosotros, hermanos, es cuando de verdad hay una aflicción terrible. Cuando hay una prueba, pero dura y difícil. Ahí sí caemos de rodillas. Cuando hay un dolor, hermano. Por ejemplo, quizás le puedo poner un ejemplo. Un padre que le dan una noticia de golpe que asesinaron a un hijo. O una madre que recibió una noticia, ¿verdad?, de que su hijo murió. ¡Ay, hermano! O a uno de hijos cuando le dan la noticia que su padre o su madre murió. Hermano, uno no puede soltar palabra, como que se le traba la lengua y no puede decir nada. Pero en ese momento cuando clamamos, no sabemos qué vamos a decirle a Dios y empezamos a gemir. Ya no menciona palabras, sino que eso un solo gemido. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, el Espíritu Santo le comunica al Señor. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es necesario que a través de la oración le digamos al Señor, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a pedirle a Dios como conviene. Alabado el nombre de Cristo. Dice el 27.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Qué lindo, qué precioso. Sí, maravilloso. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios escudriña el corazón y sabe cuál es la intención de las cosas que usted le quiere decir a Dios en ese momento. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, gloria a Dios. Santos son aquellos que nos apartamos para el Señor. Y dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice alguna, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No en general, aquí habla claramente que aquellos que han sido llamados conforme a la voluntad del Señor. Todo nos ayuda para bien. Aunque en el momento que quizás nos sucede algo, no entendemos, pero no debemos murmurar, sino decirle, Señor, ¿para qué, Señor, has permitido esto? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó. Bendito el Señor, aquellos que hemos respondido ya al llamado del Señor. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está el miedo, el terror, el pánico? Aquí dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y que cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a ser valientes en lo espiritual para caminar en este mundo. Dice el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Aleluya. Hemos venido hablando bastante de esto, ¿verdad? ¿Cómo usted le va a dar un hijo para que muera por otro malo, por un marihuano, por un borracho? ¿Verdad que no? Pero Dios lo hizo por nosotros. Bendito Dios. Dice el versículo 33. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos se alegran? Yo me gozo saber que Cristo intercede por nosotros. Que Cristo está intercediendo. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 35, hermano, aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mire cuántas cosas, hermano. Pero en forma de pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulaciones, todo el mundo tiene. Angustias, hay momentos angustiosos. Persecuciones hay de diferentes maneras. Quizás nosotros aquí en América no tengamos persecuciones como tienen allá en Oriente, ¿verdad? En Oriente Medio. En los países asiáticos, donde, hermano, es terrible la persecución, o hambre, o desnudez, o peligro. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice el 37, esperanzador. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Bendito Dios. Que nada nos aparte del amor de Dios, mi hermano. Nada. Nada es nada. No mire a su alrededor. Podrán pasar cualquier cosa, lo que venga, hermano. Nunca nos apartemos de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. Es el ser humano que decide apartarse, pero usted y yo permanezcamos firmes
y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que creemos en la preservación del alma. Así es, amado hermano, que muchas gracias por haber visto este video y escuchar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Dios me le bendiga grandemente. Amén y amén. Gloria al Señor.